Turno ahora del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Doy la palabra a la diputada doña Teresa Jordá. Muchas gracias, señor presidente. Muy buen día, señor secretario de Estado. Gracias por estar aquí esta mañana. La inversión en realidad baja en Cataluña. Baja un 2,7% a pesar de las promesas de un gasto mayor formuladas por el presidente Rajoy ante representantes de las instituciones y de la sociedad civil catalana hace pocas semanas, antes, de hecho, de la presentación de estos presupuestos. La inversión regionalizable, como la llamen ustedes, en Cataluña es del 13,4%. Es evidente que esta proporción, y tampoco descubro nada esta mañana, es que está muy por debajo de lo que viene exigiendo no solo el Ejecutivo catalán, que hace años, décadas que lo exige, sino también lo que exige la sociedad en su conjunto, que piden, en definitiva, que pedimos que la ejecución de la obra pública sobre el total de la inversión del Estado se corresponda con el peso de la comunidad en el conjunto de la economía española, que es alrededor, en este caso, casi del 19% que representa el Producto Interior Bruto. Es decir, repito, no descubro nada, pero esto, que parece tan evidente, pues es evidente también que no se cumple. Usted nos ha hablado esta mañana de unos presupuestos realistas, nos ha hablado de una planificación rigurosa y también con la seguridad del blindaje de grandes proyectos. Pero mire, nosotros le vamos a hablar de muchísimas cifras, pero la mayoría de ellas, por no decir todas, incumplidas. Y de promesas que no dejan de ser un brindis al sol. Y, señor secretario, a la realidad me remito, es decir, las hemerotecas están llenas, en fin, ¿no? Tampoco hace falta ir a las hemerotecas, esto lo sabe todo el mundo. Cataluña tiene un servicio de cercanías absolutamente indigno, por llamarlo de alguna manera. A los incumplimientos de gasto de los últimos años se añade también un servicio absolutamente pésimo. Los constantes retrasos del sistema de rodalías, ahora ya no solo en Barcelona y alrededores del área metropolitana, sino ya también a Tarragona, en fin, y ya no hablo de mi circunscripción porque allí ya lo dejamos casi por inútil. A la hora de desplazarse la ciudadanía, pues es un gran problema en lo que representa la movilidad de pasajeros, aparte, evidentemente, del deplorable estado de la mayoría de las instalaciones en la red de rodalías. Más allá de las grandes promesas, ya sean del presidente o de unos presupuestos que entendemos nosotros que al final no sé si son fruto de unas promesas por una situación concreta que vive Cataluña en estos momentos, porque también es verdad que el papel lo aguanta todo y a las pruebas me remito también, ¿no? La pregunta es si piensan realizar las inversiones no ejecutadas pertenecientes al Plan de Rodalías de Cataluña, que tenía una cantidad total de 4.000 millones de euros, y si se van a realizar de manera inmediata las inversiones no ejecutadas pertenecientes a los 306 millones de euros destinados hace tiempo a actuaciones que entre ambas partes decidimos que las llamaríamos prioritarias. Y entiendo que si las llamamos así es porque realmente lo eran. Además de los incumplimientos flagrantes del Estado con la red de rodalías, hay una falta de inversión también en las estaciones que suponen un grave impedimento para aquellas personas que tienen necesidades específicas de movilidad o ya personas con discapacidades visuales o auditivas. ¿Van a poner cartas en el asunto y alguna partida específica que nosotros no hemos sido capaces de desgranar para las estaciones y para esta problemática que afecta también a muchísimas y muchísimas personas? Señor secretario, ¿le suena a usted la población de Montcada de Reixac? ¿Sabe usted que en este municipio han muerto 165 personas desde la construcción de las vías del tren en este municipio? ¿Sabe usted que el soterramiento de la línea de cercanías de Francia es una reivindicación histórica, es una demanda social? Ha puesto de acuerdo a toda la sociedad y a todas las instituciones de Montcada y en extensión del país, de Cataluña. Aquí también ha habido históricos incumplimientos. De hecho, le agradecería un calendario realista y el presupuesto total para el soterramiento de la línea a su paso por Montcada, ya que en las últimas conversaciones del consistorio del Ayuntamiento con Adif y con el Ministerio, pues parece que hay un proyecto encima de la mesa de 200 millones de euros
para este soterramiento. Le recuerdo que es un anteproyecto que viene de otro que sumaba 400 millones, pero que en definitiva la cuestión es encontrar soluciones y queríamos saber cómo está el tema. Tema de peajes. Yo quiero recordar que su ministerio tiene un mandato muy claro que se aprobó en el Congreso a partir de una interpelación convertida en moción, que rezaba diciendo que no se ampliaría en ningún caso las concesiones del AP2 y del AP7, que no se autorizaría en ningún caso incrementos adicionales de las tarifas de precios de los peajes de la AP7 y de la AP2 hasta la finalización de la concesión, respetando obviamente los contratos que en este momento estaban en vigor. No autorizar la construcción en Cataluña de ningún nuevo peaje en las autopistas de titularidad estatal y seguir avanzando en colaboración con la Generalitat de Cataluña en potenciar el uso de las autopistas de peaje existentes por parte de los vehículos pesados, acompañando la medida de bonificaciones del transporte hasta la finalización de los periodos de concesión establecidos en la fecha que se hablaba la concesión. ¿Puede asegurarnos que no va a alargar la concesión de las autopistas catalanas y que el rescate de las radiales no se va a efectuar a costa de los catalanes y catalanas y del alargamiento de las concesiones de la autopista AP2 y AP7? Quiero recordarle también, señor secretario, que la bonificación de peajes a vehículos pesados ya es una práctica realizada por el Ministerio y por la Generalitat en la AP7 a la altura de Girona, y que, de hecho, ha ayudado a descongestionar la Nacional 2. Esto es una buena noticia, la Nacional 2 a su paso por Girona. Por eso le pregunto también si piensan realizar las mismas acciones en la AP7 entre l'Hospitalet de l'Infant y Ulldecona para terminar con la elevada siniestralidad de la Nacional 340 o en la AP2 entre Soses y Montblanc, para descongestionar en este caso la Nacional 240. Y hablando de la Nacional 2, ahora me viene a la cabeza, a su paso por comarcas gironinas, que es aquello de que vamos desdoblando cada año, no sé, una media de 2-3 kilómetros, es aquello que parece el cuento de nunca acabar. De hecho, esta duplicación de la carretera no llega a lo que tiene un sentido común brutal que tendría que llegar, que es a la frontera francesa. Le pregunto hasta cuándo tendremos que esperar para que la duplicación de la Nacional 2 llegue a la frontera francesa. Y no sé cuándo me queda, señor presidente, porque yo tengo lío aquí para rato. 2 minutos. Pues voy acabando. Le hablo de la Nacional 260, que es también conocida como el eje pirenaico, que tiene una longitud de 500 kilómetros, etcétera, etcétera, y que es una vía importante. Los sucesivos presupuestos del Estado, este no es una excepción, no han incorporado ninguna consignación presupuestaria para ejecutar ninguno de los tramos de la Nacional 260, lo que ha conllevado una cronificación y un enquistamiento del problema, cobrándose vida de personas dada la saturación de la vía. Es decir, fíjese que es una de las carreteras del Estado con más siniestralidad. De hecho, en la valoración del Eurorap de 2015 se habla que concentra más del 70% de los accidentes mortales de la comarca, esto sí, de la comarca del Ripollès. También le pregunto concretamente entre el tramo entre Ripoll y Puigcerdà si piensan hacer alguna cosa. Y lo voy a dejar aquí porque ya no tengo más tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Jordá. Señalaba, y paso a la intervención de la diputada de Esquerra Republicana, porque hablaba de la caída de la inversión que se ha producido en Cataluña, de señalar que el Grupo Fomento en el 2017 en Cataluña va a invertir 1.305,97 millones de euros. Ese es el esfuerzo presupuestario del Grupo Fomento en 2017, lo que supone un incremento del 46,43% respecto del presupuesto ejecutado del 2016. Luego me referiré, a raíz de la intervención de don César Ramos, de su señoría, a si debe
debe ser el presupuesto ejecutado o debe ser otra cosa el término de comparación. El esfuerzo presupuestario en Cataluña está en un 162,16% por encima de la media nacional y se sitúa en el segundo puesto en el ranking de esfuerzo presupuestario por comunidad autónoma. Si nos referimos o pasamos del esfuerzo presupuestario a lo que es la inversión del Grupo Fomento en Cataluña para 2017, hablamos de 1.091 millones de euros, lo que representa un incremento del 63,09% respecto del presupuesto ejecutado en el año anterior. Se refería también a las obras de accesibilidad. Se está llevando a cabo por parte de Renfe en todo lo que son estaciones que le corresponde gestionar de Rodalías y por parte de Adif en las estaciones que comprenden pues, trenes de largo recorrido y trenes de media distancia, que es su competencia, trabajos permanentes para conseguir la accesibilidad en todas las estaciones, mediante recrecido de andenes, el establecimiento de ascensores, túneles de comunicación por debajo de las vías con ascensores para facilitar el tránsito. En definitiva, hay una política de accesibilidad en estaciones y otra política de accesibilidad en lo que es el material móvil. Lo que tiene también que pensar es que las estaciones se miden por muchos cientos, el material rodante se mide por muchos miles y llevar a cabo una política de accesibilidad tanto en estaciones como en material móvil es algo que requiere el tiempo, pero desde luego el compromiso del Ministerio es claro en Cataluña como en el resto de España en relación con los trabajos de accesibilidad. Efectivamente, yo creo que en relación con el soterramiento del paso de la línea de la alta velocidad de Barcelona hacia Girona, Figueres, Francia, por Montcada y Resach, ya tenemos un proyecto de soterramiento consensuado, un primer digamos, borrador de proyecto, un proyecto primero básico que se está estudiando por Adif. Hay un acuerdo con el Ayuntamiento de Montcada. Efectivamente, es un proyecto donde se ha hecho también un esfuerzo de ajustarlo a unas cantidades que puedan ser asumibles por parte de Adif y se está trabajando en ello con la voluntad de poder definir el proyecto, resolver las dudas y los problemas que tiene. Para esto está habiendo reuniones entre el Ayuntamiento, quienes elaboraron el proyecto, y el propio Adif, y la voluntad es llevarlo adelante, como también llevarlo en otra serie de localidades, como en Hospitalet de Llobregat o en otros puntos. Hay una ya se ha señalado por parte del ministro que una vez que se terminen los plazos de concesión de las autopistas, estos no van a ser objeto, desde luego, de renovación. Y en cuanto a las cantidades a las que yo hacía referencia, de los 32 millones de euros que figuran en el presupuesto y que esencialmente están dedicados al desvío de vehículos pesados, es verdad que con Cataluña ya se ha avanzado bastante en las decisiones de establecer un desvío obligatorio de vehículos pesados en la 240 y en las 340 en los tramos a los que usted hacía referencia. Pero bien es cierto que en las últimas reuniones con la Generalitat de Cataluña se ha puesto de manifiesto el deseo de alcaldes de las localidades que aparecen involucradas en los trayectos de estas carreteras, de que se establezca un régimen de no peajes para aquellos ciudadanos que utilicen el coche en trayectos de ida y vuelta dentro del mismo día. Este es un nuevo planteamiento que se ha hecho por parte de la Generalitat, y lo que ya era pues prácticamente una decisión cerrada y tomada, pues ha hecho que un elemento nuevo y un elemento de consideración pues tenga que estudiarse antes de tomar ninguna determinación en ese
terreno. Las obras de duplicación de la Nacional 340 se están llevando adelante. Yo no voy a hacer ahora una relación de todas las actuaciones de duplicación o de rotondas que se están construyendo por no cansar a sus señorías, pero hay una voluntad de reducir mediante el desdoblamiento y la construcción de rotondas la accidentalidad, que desde luego se ha reducido de una manera muy significativa desde que estas obras se están llevando a cabo. Pero hay que complementarlas claramente con el desvío de vehículos pesados. Esto, desde luego, tiene una incidencia importante y este dossier está pues, en la situación que yo le comentaba anteriormente. También me pregunta por un proyecto que en este momento no está en ejecución, que es el de Ripoll-Puigcerdà, pero hay otras muchas actuaciones que se están desarrollando en Cataluña, desde la B40 o la variante de Vallirana o Viladecabals, en fin, lo conoce usted perfectamente. Tenemos también una relación de todas las cuestiones que hay que ir llevando a cabo, pero pues tenemos que ir atendiendo los asuntos de acuerdo con las prioridades que se han venido marcando. Señora Jordá, ¿desea intervenir? Tiene la palabra. También muy rápido. En primer lugar, para agradecer al señor Gómez Pomar pues sus respuestas. De hecho, señor secretario de Estado, me gustaría creerle. De hecho, le prometo que le creo, básicamente, en su compromiso con el soterramiento de Montcada. De hecho, lo seguiremos de cerca y esperemos que se puede ejecutar. Pero deje también que ponga en duda este colosal esfuerzo presupuestario del que usted me habla y también que dude un poco de sus supuestas inversiones y sobre todo de la larga tradición de planificación que avala el ministerio en el que usted está. Porque la verdad es que viendo cosas, y acabaré con un ejemplo, deje que le diga que lo de planificar y priorizar, pues yo creo que no es así, porque cuando se dejan cosas, como decimos en Cataluña, empantanagadas, es decir, a medias, esto no responde a ninguna planificación. Y le pongo un ejemplo y con esto acabo, que es las obras pendientes de la construcción del TAP, del tren de alta velocidad, en la ciudad de Girona. Son ya 10 años de obras, una década de molestias, una década de incumplimientos derivados de las afectaciones de la construcción del tren de alta velocidad en la ciudad. Unas obras, señor secretario, que tenían que durar 30 meses. En este momento, a punto de empezar el mes de mayo de 2017, llevamos sumados más de 100 meses. Esto no es planificación, esto no es sentido común. Adif se comprometió a sufragar los costes de reposición de aquellos espacios públicos afectados por las obras del TAP de 2011, pero estos recursos no llegan. Y le hablo, ya sé que es mucho dinero, pero en comparación con todo lo que hablamos, para acabar una obra de una vez por todas, le estoy hablando de 5 millones de euros. 5 millones de euros. Sabe, y con esto sí que ya termino, cómo están los vecinos que llevan aguantando estas obras más de 10 años parados y la Asociación de Vecinos de Sant Narcís, que solo pretenden tener un barrio digno, y los comerciantes y los negocios. Por eso le digo, no nos hable de compromiso, sino háblenos de realismo, porque de hecho las cosas se tienen que cumplir y sobre todo se tienen que acabar. Acabo. Tiene una diputada delante que confía en las personas, es decir, todo lo que usted ha dicho hoy y a lo que se ha comprometido, aparte de este presupuesto y el que vendrá, que entiendo que tiene el margen de ejecución que tiene, pues ahí estamos para seguir trabajando, pero por favor, hágalo con sentido común y sobre todo acabando aquello que un día empezaron. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Jordá. Respecto a la intervención de la señora diputada representante de Esquerra Republicana, pues agradezco su confianza en relación con el cumplimiento del soterramiento de Montcada. Hay una cosa que, en fin, que parece un poco obvia decirla, pero que de vez en cuando no viene mal, y es
en el Ministerio de Fomento, con todos los técnicos que hay, los cientos de personas que están trabajando, nuestro interés es hacer las cosas lo mejor y lo antes posible. Es decir, no hay nada en los que nos sentemos en una reunión y decir, a ver cómo podemos retrasar esta obra, a ver aquí cómo metemos la pata, a ver aquí cómo hacemos esto para que no funcione. No sé si esto en algún momento se puede pensar, pero conviene insistir en que ponemos nuestra mejor inteligencia en hacerlo así. Y hay veces que las circunstancias de la aplicación de un proyecto, de la dificultad de una obra, etcétera, pues te lleva a que no puedas hacer lo que es tu deseo. Pero desde luego que ponemos nuestros mejores recursos y nuestra mejor atención en poder hacerlo. Y esto es un poco lo que ha pasado también en relación con Girona. Yo con Girona le podría contar la anécdota de que cuando se produjo la inundación del túnel de alta velocidad en Girona, yo había acordado el Consejo de Ministros un viernes mi nombramiento como secretario de Estado, cogí un tren a las 6:30 o a las 7 de la mañana en dirección a Girona, sin saber si mi nombramiento había salido todavía en el Boletín Oficial del Estado. Ya a la hora a la que llegué a Girona se habría producido el nombramiento y, por lo tanto, mi primer acto en cuestión de minutos como secretario de Estado fue ver sobre el terreno qué es lo que había sucedido con aquellas inundaciones en Girona, que es cuando tomamos la determinación de tapar todos los puntos de ataque por los que se había metido la tuneladora, de cerrar un acuerdo con la Autoridad de Aguas de Cataluña para dejar todo el margen del río, de la desviación que se había hecho en la riera y demás, y estuvimos también en reuniones con el entonces alcalde de Girona y hoy día excelso presidente de la Generalitat de Cataluña, viendo todas las obras de urbanización que había que hacer. Y alguno de los retrasos pues ha venido motivado porque en algún caso se dijo que una obra la iba a acometer el ayuntamiento, luego el ayuntamiento no quería acometer esa obra y Adif se tuvo que poner de acuerdo con el ayuntamiento. Es decir, que hay parte que es atribuible al Ministerio, pero que hay otra parte que es derivada de esa discusión. En todo caso, lo que deseamos todos es que toda la urbanización de la plaza, las pasarelas, etcétera, pues que quede todo pues lo mejor y para el disfrute de los ciudadanos, que en definitiva es lo que a todos nos importa.